Hola a todos, compañeros asistentes a este 11º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Bienvenidos a esta ponencia denominada El uso de la metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, AICLE o CLIL, como herramienta de motivación de vocaciones STEM entre los estudiantes. Los saluda su amigo Héctor Alba Cortés, maestro en matemática educativa por parte del Instituto Politécnico Nacional y actualmente profesor de asignatura en las áreas de inglés y de métodos cuantitativos, principalmente en la carrera de licenciatura en Comercio Internacional del Centro Universitario Nezahualcóyotl, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta ponencia que les quiero compartir tiene como objetivo establecer la importancia de la metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, o CLIL por sus siglas en inglés, Content and Language Integrated Learning, como detonante en la vocación STEM entre los estudiantes. Se pretende establecer el buen recibimiento que tuvo por parte de los alumnos de la licenciatura en Comercio Internacional para prospectar su posterior utilización con alumnos de educación media superior o bachillerato, mediante el uso de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, como son los wikis, los word clouds, en la utilización de apps, etc. Bueno, en primera instancia, quiero recordar lo que nos referimos con las siglas STEM. Muchos de nosotros ya las hemos estado manejando por estar inmersos en este mundo de las matemáticas, pero recordar la importancia que tienen como ejes rectores del desarrollo de las sociedades modernas. Se refieren a Science, Technology, Math and Engineering. SETIM, por sus siglas en español, y ellas son importantes porque no solo nos hablan de los contenidos, sino también de las habilidades que los estudiantes, en nuestro caso, o futuros profesionistas, van desarrollando y que son de suma importancia para su desarrollo y también de la sociedad. Algunas de ellas son la indagación, en el caso de las ciencias exactas, el pensamiento computacional, que se utiliza mucho en la tecnología, el diseño y optimización de procesos en la ingeniería, y el razonamiento lógico, causal y deductivo de las matemáticas. No confundirlo con las casualidades. Causal, lo que establece acción y reacción, por decirlo así. ¿Cuál es la necesidad de impulsar la educación STEM en México? Primero, el reconocer que estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, la cual nos obliga a estar a la vanguardia, seguir el ritmo acelerado con el cual se están desarrollando los avances tecnológicos y científicos alrededor del mundo. No podemos dejar de lado esta realidad y tanto docentes como alumnos tenemos que reconocer que este ritmo nos debe de obligar a prepararnos cada vez más, a involucrarnos en el desarrollo de nuevas tecnologías. El generar innovación es el segundo ámbito que quiero mencionar, ya que históricamente México como país ha sido receptor o consumidor de estas nuevas tecnologías. No tenemos un bagaje cultural, tecnológico en ese sentido, como países desarrollados, que sería el caso de Japón, Estados Unidos, Alemania, algunas economías emergentes como China, India. Nuestro país desafortunadamente no ha dado ese brinco. También otra de las aristas de esta necesidad es la digitalización que se está dando cada vez en los empleos. Por ahí se rumora que los robots están reemplazando a la mano de obra, pero solamente a la mano de obra repetitiva. Se está teniendo una nueva tecnología que se tiene que utilizar en los algoritmos computacionales, en robots de manufactura, pero siempre se va a requerir alguien que mínimamente les dé mantenimiento, que sepa solucionar problemas, que esté involucrado en estas áreas para desarrollar nuevos algoritmos, para eficientar los que ya se tienen, para desarrollar robots mucho más eficientes, más ligeros, más capaces. Todo esto también desde el punto de vista de los valores y de la humanidad, que se abordará en otras ponencias por lo que he podido apreciar. Todo esto también tiene un impacto en el rezago, en el desarrollo que México ha tenido. No podemos dejar de reconocer que los países desarrollados cada vez hacen una brecha mucho más grande con los países en desarrollo. México no está dentro de los países desarrollados y mediante el desarrollo de estas vocaciones en STEM
Se pretende que esa brecha se reduzca. Eso también es un eje rector del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, donde se busca en uno de los tantos objetivos mejorar el posicionamiento de la universidad a nivel internacional, mediante el programa de unidades de aprendizaje con componentes en inglés, en la cual es muy ad hoc para la metodología que se está utilizando, la metodología CLIL. Bueno, pero esta metodología CLIL, ¿qué implica? Implica centrarse en el estudiante, reconocer que el estudiante es el actor principal, que él va a ir creando estos aprendizajes, él va a ir desarrollando estas habilidades con la guía del profesor, sí, pero básicamente él es el actor principal. Por eso nos centramos en el estudiante, en sus saberes previos y en las habilidades que ya posee, para de ahí ir construyendo mediante un andamiaje escolar. Los contenidos específicos de la asignatura, a pesar de ser los primordiales, se trabajan a la par con la lengua extranjera, en este caso el inglés. Los dos tienen la misma importancia, ya que uno es la herramienta para desarrollar al otro. No es una clase de inglés propiamente, no estamos estudiando una segunda lengua, pero sí tiene ciertos componentes metodológicos similares. Por ejemplo, el enfoque comunicativo, que el alumno produzca tanto de manera oral como escrita, el aprendizaje por proyectos o tareas, que no es otra cosa más que el cambio de paradigma de mediante estas tareas o proyectos enfocados a contextos reales, el trabajo con los contenidos programáticos, al revés de la tradición de la presentación del tema, la práctica y ejercicios de consolidación. Vamos a tener que ir guiando al alumno para que al querer darle respuesta a estos proyectos o tareas, vaya llegando a aterrizar ciertos conceptos específicos dentro de nuestro contenido programático. Todo esto porque al estar estudiando comercio internacional no podemos olvidar nuestro contexto global. Ahora bien, ya que estamos considerando al alumno como el principal actor, tenemos ciertos niveles en la metodología AICLE o CLIL, ya que podemos tenerla de un nivel moderado si vemos que el nivel de los alumnos en la lengua extranjera no es muy alto. Podemos tener un porcentaje bajo de actividades si es un poco más intermedio o si su nivel nos da para tener un AICLE intensivo, pretender llegar al 100% de actividades en inglés. También dependerá de la confianza que tenga el profesor en el uso del idioma. La metodología CLIL se enfoca en las 5 Cs: cultura, comunicación, contenidos, cognición y competencia, las cuales van de la mano. Empezaremos por cultura. La cultura la tenemos que entender como la identidad propia y del otro. Primero tenemos que aceptarnos como mexicanos, con nuestra idiosincrasia, con nuestras tradiciones, todo el fruto de nuestros padres y demás antecesores, para de ahí reconocer al otro. No es nada más aprender el idioma con sus reglas y su vocabulario, es aprender todo este bagaje cultural que encierra y que va intrínseco en el aprendizaje de una lengua. ¿Por qué es tan importante para los estadounidenses el fútbol americano? ¿Por qué la monarquía inglesa tiene tanta relevancia? Y de ahí aterrizarlo, por ejemplo, a nuestra área de métodos cuantitativos, en el uso de los sistemas de unidades, porque existe todavía el sistema inglés de unidades. Todo esto es un componente cultural muy fuerte que tenemos que trabajar con ellos. La segunda C se refiere a los contenidos programáticos. Los aprendizajes esperados de la asignatura y del idioma, como les comentaba, se tienen que trabajar a la par. La importancia y el enfoque está en que ellos aprendan habilidades, que aprendan competencias. Se trabaja a través de tareas, pero siempre con el objetivo de los contenidos programáticos. No es enseñanza del idioma, recalcar mucho esta parte, que el idioma solamente es una herramienta, es un medio para llegar a un fin. Poner los contenidos en contexto, que se apoye en la parte cultural, en la generación de investigación tal vez en otras áreas. La tercera C es la que se refiere a la comunicación. La comunicación se va a preferir que haya una alta interacción alumno-alumno, para que ellos vayan echando mano del idioma y poder quitar este miedo de la utilización.
el usarlo fuera del salón de clases, empieza por usarlo fuera de las clases de inglés. En lo personal, he tenido la oportunidad de dar clases en inglés y muchas veces en el sistema escolarizado es un poco renuente el alumno a hacer ciertas dinámicas cuando sabe que el enfoque solamente es aprender el idioma. Sin embargo, en las clases de investigación de operaciones, de estadística, al plantearles una dinámica donde tengan que usar el uso del inglés como herramienta, están un poco más dispuestos, ya que el objetivo no es el practicar el idioma, el objetivo es llegar a un acuerdo, darle solución a un problema, desarrollar una wiki. El enfoque es diferente y eso ayuda a que la producción tanto oral como escrita de los alumnos vaya incrementándose, dándole también confianza en su habilidad de intercomunicación personal. Mucho se tiene que trabajar en reducir el tiempo de habla del docente. Una vez más, el docente como guía, como estarlos nada más acompañando, no como conferencista, como plenaria, como el que imparte el conocimiento en este método tradicional, ¿no? Y por último, las otras dos Cs, que es cognición y competencia, las cuales van de la mano. Se trata de desarrollar en el alumno un pensamiento crítico mediante un andamiaje escolar que parta de las habilidades que él ya posee, ir aumentando un poco la dificultad de las tareas, ir aumentando un poco más, así hasta llevarlo al nivel más alto de las taxonomías, el crear, el analizar. Todo esto mediante objetivos claros y medibles que nos permitan ir al mismo tiempo adaptando nuestra planeación, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para que vayamos de la mano de los alumnos analizando cómo vamos logrando esos objetivos, ya que él va a ser el constructor del conocimiento y no podemos esperarnos simplemente a llegar a un examen final o departamental para establecer si se está logrando o no el logro de estos objetivos. Bueno, hemos hablado de tareas o de proyectos, pero quisiera comentarles algunos ejemplos que hemos usado tanto los alumnos como yo en estos semestres que se ha aplicado el programa de unidades de aprendizaje con componentes en inglés. Algunas de ellas que quisiera mencionar son las lecturas de textos originales en inglés, ya sea de libros de texto o artículos, en la elaboración de wikis colaborativas, donde se resuma algún tema del programa de estudios o donde los alumnos desarrollen el procedimiento para la utilización de alguna herramienta matemática. Los juegos de rol, donde ellos asumen el papel de a lo mejor un cliente, de a lo mejor un representante de alguna firma y tener que sustentar las propuestas que surgen de la utilización de estos algoritmos matemáticos. Al final, se pretende que se realicen presentaciones ejecutivas con un panel de expertos que puede estar conformado por compañeros docentes de otras asignaturas y también gente externa que puede fungir como experto en el área del inglés también, para que ellos también tengan este acompañamiento, no solo del profesor titular de la materia, sino de otros ojos en el proyecto. Hemos utilizado también análisis de videos de YouTube, donde el contexto cultural cobra mayor relevancia. Se generan nubes de palabras para analizar el vocabulario tanto de los alumnos como de las lecturas analizadas. Para mantener un poco el interés de los alumnos, también se ha usado la gamificación, algunas actividades lúdicas en Quizzes, en Kahoot, también actividades en aula cuando teníamos la oportunidad, que no estábamos en pandemia, y el uso de apps como Desmos, OR Simplex, GeoGebra, PHP Simplex. Algunos componentes del idioma que he de alguna manera ubicado como claves son las habilidades de comprensión de textos, el uso de infinitivos para dar y seguir instrucciones, el presente simple para descripción, por ejemplo, en las wikis, los tiempos futuros, en especial para la presentación de proyectos, así como los tiempos narrativos, en ejemplo, en las tablas KWL, que en inglés se usa mucho, Know, Wonder and Learn. Lo que sé, lo que me intriga
y lo que ya aprendí, lo que quiero aprender, lo que voy a aprender. Como ven, no son temas tan profundos, no son estructuras tan elaboradas para aquellos que han tenido la oportunidad de enseñar o de aprender inglés a un nivel avanzado. Estas son estructuras un tanto cuanto cotidianas o básicas, por llamarlas de alguna manera. Después de aplicar la metodología CLIL y de trabajar con los chicos estos semestres bajo el programa de unidades de aprendizaje con componentes en inglés, hemos tenido algunos resultados que en lo personal quiero remarcar. El aumento en la tasa de aprobación. La reprobación o el tener que aplicar exámenes extraordinarios ha venido a la baja con este tipo de programas, ya que al diversificar las tareas que tienen que desarrollar los alumnos, ellos van obteniendo una mayor calificación. Hay una mayor disposición al uso del idioma por parte de los estudiantes. No es nada más el que resuelvan un ejercicio, que comprendan un texto. El hecho es de que ellos lo usen, que se expresen a lo mejor en pequeñas charlas entre ellos con el profesor o mediante wikis o en la comprensión de un texto. Y esto nos lleva a lograr esos aprendizajes plasmados en el contenido o en el programa de estudios, ya que estamos diversificando las actividades. ¿Cómo podemos asegurar esta aceptación de los alumnos? Pues porque al final de cada semestre la Dirección de Aprendizaje de Lenguas les aplica vía electrónica un cuestionario evaluativo estudiantil. Una pregunta de las que se les hace es la siguiente. ¿El tener acceso a información en inglés te motivó a que de manera autónoma consigas más información en esta lengua? Y como podemos ver, la gran mayoría sí se sintió motivado para seguirse preparando en una segunda lengua. Dentro de este cuestionario también hay una parte donde ellos expresan qué es lo que sintieron que se evaluó, los contenidos de la materia, los contenidos del idioma o ambas. Y el 60% comenta que se evaluó más que nada los contenidos de la materia. El 40% percibió que se evaluaron ambas cosas y ninguno percibió que se haya evaluado únicamente el uso del lenguaje, lo cual nos demuestra que la metodología CLIL sí prefiere el uso de los contenidos, pero trata de llevar a la par también el idioma. Algunos otros comentarios, no podemos pretender que todos los comentarios son positivos, ya que primero esto implica un cambio de paradigma muy grande, tanto para el estudiante como para el profesor, y siempre todo cambio tiene resistencia. Pero la gran mayoría de ellos son comentarios positivos que podemos ver en esta lámina, ¿no? Son algunos ejemplos de las respuestas que dieron los alumnos a una pregunta libre, donde se les da el espacio a que ellos se expresen sin que haya alguna opción de por medio. Hay que recalcar que este cuestionario se aplica al final del semestre, cuando ya la evaluación pasó, y no hay esa, pues, por decirlo así, ese riesgo de los alumnos que sientan que va a haber alguna represalia. Bueno, algunas reflexiones finales que en lo personal percibo es remarcar el buen recibimiento que ha tenido este programa por parte de los estudiantes, ya que lo perciben como una buena herramienta para poderse seguir preparando y salir con un mayor manejo del idioma y de los contenidos. La posibilidad de implementarlo en el nivel medio superior es lo que sería el siguiente paso en lo personal, ya que tendríamos que romper este esquema y ya no estaríamos cobijados con el programa de unidades de aprendizaje con componentes en inglés de la universidad. Aún así, idealmente espero que los estudiantes se sientan más confiados en sus habilidades de razonamiento matemático al enfrentarse a situaciones en un contexto real, en un contexto actual, que vean que las matemáticas o la física, en el caso de que algún profesor se sienta con la confianza y la seguridad de aplicarlo, pues que vean que están más allá de un libro de texto o de los ejercicios clásicos, ¿no? También impulsar a los estudiantes a enrolarse en carreras en STEM, porque las dos grandes dificultades que muchos de los estudiantes de manera personal me han comentado en la media superior es el manejo del idioma y las habilidades matemáticas que ellos creen no poseer. Digo creen porque ah, trabajando con ellos se dan cuenta que todos tenemos esa habilidad matemática, solamente que no la queremos reconocer.
Y por último, y en un escenario mucho más ideal, pues que el día de mañana estos estudiantes realicen investigación en el plano internacional. Al estar usando el idioma, vean que sí se puede, que por ejemplo este tipo de conferencias, si las van a impartir en inglés, que las pueden comprender, que si les piden el realizar un texto científico, un artículo de divulgación, mínimo el abstract, también lo pueden redactar. Y por último, compartirles la bibliografía utilizada. Pues no me queda más que agradecerle el espacio al comité organizador de este 11º Encuentro Internacional de la Enseñanza del Cálculo, las Ciencias y las Matemáticas y recibir con gusto los comentarios, sugerencias y dudas que gusten hacerme. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención, compañeros.